Hierrito ya no está más con nosotros, está muerto, porque habían destapado el cadáver que no había esperado que su papá venía de Puerto en busca de mi hijo. Papi, ¿podemos caminar? Tú sí puedes, papá, no te vamos... No hay otra forma de sacarte, papá, nos tienes que ayudar. Han pasado más de 100 días desde el fatídico accidente ocasionado por la empresa internacional Palomino, que dejó 23 muertos y sobre todo 23 familias totalmente destrozadas. Familias que hasta el día de hoy buscan una justicia que parece ser inalcanzable. ¿Por qué? Porque el proceso se estaría llevando con una serie de errores que estarían beneficiando a los imputados. El día de hoy usted va a conocer la verdadera historia de esta tragedia. Esta cruel experiencia se inició un 30 de septiembre del año pasado. Los pasajeros de la empresa internacional Palomino iniciaron un viaje sin retorno, confiados en el que la empresa cumplía con las normas y que las autoridades competentes velaban por que eso ocurriera. Pero eso no fue así. Estamos en el terminal terrestre del Cusco y todos estos vehículos cuentan con una autorización emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Eso nos hace saber que se debería garantizar la seguridad de absolutamente todos los pasajeros que abordan estos vehículos. Pero ¿qué pasa en la realidad? Es todo lo contrario. Siniestro, muerte, sangre y dolor es lo que se vive en todas las vías de nuestro país. Una cadena de errores y negligencias por parte de la empresa los llevó a la muerte. Su nombre es Patricia. Su único hijo murió en esta tragedia. No halla consuelo. Las fuerzas se le van agotando, pero continúa adelante a pesar de todo, para evitar que accidentes como este no sigan acabando con la vida de inocentes. Sí, lamentablemente, lastimosamente, nosotros estamos en la lucha ahorita de conseguir justicia, pero no la conseguimos porque estamos ante una empresa mafiosa, una empresa que tiene mucho poder. El dueño es un ex congresista, señor Dalmiro Palomino. Ellos dicen que no tienen la culpa, le echan la culpa al clima y eso es falso, es mentira. Gracias a Dios, digo, Dios mío, hemos conseguido un testigo, un sobreviviente que ayer mismo me ha escrito y me ha aceptado declarar. Su vida cambió de noche a la mañana. A quien amaba con todas sus fuerzas, su padre, ya no regresará. Es otra víctima de este hecho vial. Y obviamente esa llamada nunca se vio, visto que jamás llegó a su destino, ¿no? Por este accidente, por esa negligencia que hubo y él tomó este bus junto con otras 22 personas. En realidad con 53 personas, de las cuales 22 fallecieron en el acto, en el momento del accidente. Una de ellas fue él. La verdad que a mí me cuesta mucho aceptar que se haya ido de esa manera, ¿no? Y más aún saber que este accidente se pudo haber evitado, que todo fue una cadena de errores, una negligencia de parte de la empresa Expreso Internacional Palomino. Nuestro equipo de investigación accedió a un documento oficial por parte de los demandantes. Un peritaje de parte de un reconocido perito técnico, el cual cuestiona de manera sustancial el peritaje de la OPIAT, documento extenso que refleja la poca preparación de los que levantaron el informe policial, que casi siempre beneficia de alguna u otra manera a los responsables. Aquí algunos de esos ejemplos. Sobre el factor preponderante al que hace alusión el peritaje oficio de la Policía Nacional, se indica lo siguiente. En este punto podemos advertir claramente que el perito de oficio hace una conclusión subjetiva y parcializada, minimizando la responsabilidad del conductor en este accidente de tránsito, así como la responsabilidad de la empresa interdepartamental Palomino.
En otro punto, se cuestiona gravemente el informe pericial, identificando las afirmaciones y conclusiones que carecen de rigor técnico que exige la doctrina y la normativa, y advertir, observar la falta de conocimiento técnico por parte del perito de oficio. Y como si fuera poco, en los estudios complementarios, en el lugar del accidente se encontraron evidencias físicas de huella tipo arrastre del neumático, el cual no se valoró para hacer los cálculos matemáticos que determinarían la velocidad exacta del vehículo siniestrado. Otro punto en controversia de este peritaje es la velocidad, ya que no existe hasta el momento la determinación del GPS, o sea, no se conoce la velocidad. Esto beneficia a los responsables porque no se cuantifica con precisión la velocidad exacta. Y más grave aún, el tacógrafo, que se constituye en la caja negra del vehículo. Sospechosamente, el tacógrafo, que es un aparato instalado de fábrica en los vehículos como buses y camiones, que registra datos acerca de la marcha del vehículo, determinadas actividades del conductor, como los kilómetros recorridos, la velocidad, la hora, las pausas, los periodos de descanso, así como los periodos de otros trabajos realizados por el conductor, no se encontró en el vehículo. Y según algunos testigos, antes de acudir a los accidentados en el lugar del accidente, se encargaron de extraer este valioso aparato, del cual no se tiene registro en ningún documento. De esta manera, la cadena de hechos arbitrarios y sospechosamente favorables para la empresa se viene registrando. Nos has afirmado que se llevaron la memoria. ¿Quién sacó la memoria, no los equipos dentro de este bus? Sí, a las 7 de la noche más o menos, salió, si no es uno de las autoridades, si no es un policía, un fiscal, sí, sacando la memoria, que justamente me comentó a mí también diciendo de que esto es lo que va a probar de qué forma fue el accidente. O sea, le afirmó usted esto. Efectivamente, ajá. Esto es que va a probar por qué ocurrió el accidente. Efectivamente, ajá. ¿Usted lo podría reconocer a este señor, a este policía, como dice el repente fiscal? No, tal vez no, porque prácticamente fue tarde, fue de noche prácticamente esa hora. ¿Y esto está dentro del documento? ¿No hay? ¿Dónde? No hay nada. Es que ese día ha sido un desastre, todo lo que prácticamente las autoridades no han hecho con las cosas correctas. Al menos viendo mi persona, no ha sido un levantamiento correctamente de las autoridades. Y esto no queda ahí. No hay información del velocímetro que por obligación debe contar los buses de transporte interprovincial para que sean advertidos por los pasajeros a lo largo del trayecto. No hay información de un estudio mecánico, ya que según los familiares del conductor, este vehículo ya venía fallando desde Lima. Había parado 2 veces, una en Chalhuanca y otra en la subida de Abancay. No hay referencia del sistema eléctrico y otros que podrían servir para valorar la responsabilidad que a todas luces tendría que recaer presuntamente sobre la empresa. Graves irregularidades como que la carpeta fiscal recién se levantó después de 10 días de ocurrido el accidente. ¿Qué habría sucedido en ese periodo? En el cual, según algunos testigos, vieron supuestamente a representantes de la empresa en la fiscalía. La pericia policial, pobre en su desarrollo, sin sustento técnico, como precisa el peritaje de parte, fue realizado en más de 45 días. Y para colmo de males, los representantes no se presentaron a declarar el día que fueron convocados por la Fiscalía, dejando entrever el poco interés. Pero hay muchos indicios, bastantes indicios bien cercanos que tengo por mi hermano, que el fiscal ha dicho que el caso lo va a archivar. Pero todavía hay unos días y hay esperanzas de que no sea así, de que no lo archiven, de que haya responsabilidad en esas personas que han mandado un chofer cansado, un chofer sin dormir. Sabemos por fuente directa de la esposa del chofer que él ha venido manejando de Abancay a Cusco porque ella lo llamó y le dijo: estoy manejando el carro, gordita, estoy en Curahuasi. Eso es lo que le dijo. Y ellos dicen que ha descansado. ¿Cómo puede ser descansar dentro del horario de trabajo? Eso no es descansar. Eso no es descansar.
Durante 5 días anteriores tenemos el informe Latsutran que estos señores, esta misma tripulación con el mismo carro, han estado tripulando todo ese tiempo sin descansar. Y la declaración de la hija del chofer dice: el sistema de estos explotadores de Palomino es 3 meses trabajan y 12 días descansan. Para dar más precisiones a través de este informe, nuestro equipo de prensa se fue al lugar del accidente, donde luego de más de 100 días de ocurrido la desgracia, aún continúan las huellas imborrables de esta negligencia. Nosotros, en nuestra labor periodística, llegamos hasta este lugar para mostrarle a usted qué es lo que sucedió un 1 de octubre del 2019. Se lo ha reconstruido, de ahí el carro se va y el primer golpe que se da es con esta roca inmensa que hay aquí. De ahí se va hasta las rocas y ahí el carro termina abajo. El vehículo que se puso a custodia de la empresa internacional Palomino ahora luce así: incendiado, pintado de color blanco, con todos los aditamentos y al parecer para borrar cualquier huella que podría involucrar directamente a la empresa. Para esto son buenos, no para dar la cara, no para hacerse responsables por lo que le han hecho, por el daño que le han causado a 23 personas, pero para quemar las cosas, para pintar los buses. Para eso no les falta maña. Estos desgraciados algún día tienen que pisar la cárcel, tienen que hacerse responsables por el daño que le causan a la gente. Porque son desde el 2010 al 2019 más de 80 muertos. Esos muertos no son una coincidencia, son el producto de una mafia que obra y trafica con estas cosas. Muy tarde tal vez hubiese sido el auxilio más rápido, han podido rescatar a varias personas vivas, pero lamentablemente no hicieron eso. Y yo vine después al 8 días, vine a buscar su pertenencia de mi tío porque faltaban sus calzados y llegamos a encontrar, pero el bus estaba sin quemar, sin pintar, así estaba intacto, como se volteó, ¿no? Se volcó. Y ahora me indigna, al mes que vine, y el bus ya estaba le habían pintado con pintura de blanco. Y de ahí al mes pasó, mira, ahora regreso al 2 meses, vi ya que está incendiado. Buenos días, señorita. Mi nombre es José Luis Valdivia Villanueva. En este accidente, el 1 de octubre, falleció mi hija, quien lo tengo acá presente. Es muy lamentable, la verdad. El día que sucedió el accidente, nadie de la empresa, por lo menos se acercó para ver cómo vamos a darle siquiera alguna alternativa a los deudos. Nadie. Pareciera que nosotros somos, como dicen en este país, somos personas que somos de la tercera categoría y que como no somos millonarios y como no tenemos nadie que nos represente en el gobierno, no les interesa. Entonces, acá yo ya hago un llamado por intermedio de su canal del Cusco, que ojalá, que hasta ahora la empresa ni siquiera se ha dignado en llamarnos como deudos a los deudos, ni siquiera se ha dignado en llamarnos. Ojalá que esto repercuta a nivel nacional, porque no es posible. En Lima no me han querido dar la apertura en ningún canal para hacer la denuncia formal contra esta empresa. Es lamentable lo que pasa en este país. Esperemos que esta tragedia no quede impune. Este proceso, según los agraviados, está a punto de archivarse, a pesar de los cuestionamientos y la poca atención en el proceso. Este 3 de febrero, en la Fiscalía Provincial de Quispicanchis, en Urcos, los hermanos Palominos, representantes oficial de esta empresa, están citados de grado y fuerza para tomar sus declaraciones. Las familias afectadas esperan que la justicia se administre de manera responsable, sin corrupción, y quienes provocaron estas muertes de inocentes paguen por su delito.